hermanos, oremos para iniciar. Muy buenas tardes a todos. Señor, en esta tarde, para iniciar este discipulado, humildemente nos acercamos a ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociéndonos, Padre Celestial, como aquellas personas, Señor, que están sedientas de la palabra de su Señor, están sedientas de la comunión con su Señor. Padre Celestial, todos tenemos la misión de evangelizar, todos tenemos la misión de ganar almas, de discipular. Muchas veces no sabemos tal vez cómo hacerlo, Señor, faltan más herramientas tal vez. Señor, delante de ti presentamos esta clase que vamos a tener. Te pedimos, Padre Celestial, guíanos. Te pedimos, Señor, que lo que hoy hablemos o pongamos en práctica. Te pedimos, Señor, que el conocimiento no nos envanezca, sino que, por el contrario, produzca en nosotros el deseo de dar fruto, fruto para ti, para tu gloria, Señor, para tu honra. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para ti y por ti, Señor. Te damos muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel, espere, no cuelgue. Ya colgó. Señor. Con Daniel estábamos ahí hablando con los jóvenes de la iglesia y Daniel decía que los jóvenes eran como náufragos, ¿verdad? Me Sí, gustó señor. eso, hermano, me gustó la definición de que el creyente es como un náufrago. Y Daniel, díganos por qué. Porque un náufrago es aquella persona que está perdida en ese inmenso mar, que no tiene una esperanza de vida, que no tiene a quién acudir, solamente está prácticamente a la mano de Dios y llega un rescate inesperado milagrosamente y es rescatado, es salvado, es puesto a salvo, es vendado sus heridas, curado y es llevado a una nueva vida. Eso hace el Señor con nosotros como creyentes. Nos salvó en ese inmenso mar del mundo, nos salvó, nos rescató, nos sanó y nos dio una nueva vida. Amén. Gracias, Daniel. Lo que acaba de hacer Daniel es evangelizarnos. Y eso es lo que Daniel puede hacer con un amigo. Recuerden, hermanos, que estamos hablando acerca de evangelismo y discipulado. Y lo que puede hacer cada uno de nosotros es contar, de acuerdo a su forma de ser, a su experiencia, lo que ha hecho el Señor en su vida, ¿verdad? Eso es evangelizar. Entonces, Daniel, imagino que si habla con un amigo puede utilizar ese, llamémoslo hoy, el método de los náufragos para evangelizar. Decir, miren, todos los que están sin Cristo están perdidos y los que están con Cristo somos como náufragos rescatados. Y si han visto la película de Náufrago, es muy buena. También para que ustedes puedan, les recomiendo la película del Náufrago con Tom Hanks. ¿Listo? Mis hermanos, vamos a recordar. Me alegra verlos ahí. Yesenia anotando, Marlencita, Marcela, Mercedes, Juanita, mi hermano Elkin y Luis Gabriel, Liz, hermana Carmen, Lida. Oiga, nos están ganando las mujeres. No puede ser. Mi hermana Yelitza con mi hermana Carmencita. ¿Dónde está mi hermano Jorge? No lo veo. No lo veo a mi hermano Jorgito. Esdras también está con nosotros. Esdras como que está comprando hoy carro, porque estaba negociando vehículos. No, estaba hablando de carros, hermanos. Pero si llega con un carro ya sabemos por qué fue la bendición de Dios. Voy a compartir recorderis. ¿Listo, hermanos? Recorderis. Así que, listo, estamos acá en nuestra clase. Bien, un momentico. Evangelismo y discipulado 2021. Ir y hacer discípulos. Recuerden que nuestra gran tarea es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Las metas de este gran discipulado, que esperaremos dure cerca de 2-3 mesecitos, es aprender principios bíblicos. Yo quiero generar el interés y quiero involucrarles a ustedes en un estilo de vida y un proceso de evangelismo y discipulado como iglesia. Nunca he deseado una iglesia quieta, pasiva, banqueros, es decir, que se sienten en las bancas, sino he deseado una iglesia de discípulos. Y ese es el propósito también del Señor Jesucristo, ¿no? Una iglesia de discípulos.
Objetivos: avivarlos, involucrarlos, que ustedes participen activamente en las capacitaciones y actividades de evangelismo. Recuerden que nuestro modelo de iglesia no es de personas que quieran servir o que quieran, ya mejor dicho, estar predicando sin antes haber pasado por un proceso de involucramiento y de compromiso en la iglesia, ¿no? Algunos de ustedes los decimos, bueno, colabórenos con esto, colabórenos con lo mismo, y evaluamos su reacción, evaluamos, porque si usted quiere servir al Señor Jesucristo, evaluamos eso, su reacción, listo, en las cosas pequeñas, porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y un objetivo opcional es que usted proponga proyectos de discipulado, de evangelismo, actividades. Con los jóvenes hablábamos de eso. Muchachos, propongan, ¿qué podemos hacer para ganar más jóvenes para Cristo? Eso lo hicimos esta tarde. Seguimos. Así no se hace la sopa. Rompiendo paradigmas sobre el evangelismo. Así no se hace la sopa. Y el pensamiento principal, la conclusión también es: Dios utiliza nuestra identidad personal para cumplir su propósito redentor. Dios utiliza nuestra identidad personal, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra idiosincrasia para cumplir su propósito redentor. Ese es el objetivo de la lección, ya lo vimos. En los retos, quisiera ahorita preguntarles sobre los retos. ¿Cuántos han estado orando para que Dios le permita ver que es un instrumento para la salvación de muchas personas? Y hoy vamos a evaluar la tareita de escribir cuáles son los métodos de evangelismo que más se adaptan a su personalidad. ¿Cuáles son los métodos de evangelismo que más se adaptan a su personalidad? Recorderis, ¿no? ¿Se acuerdan hace 8 días, hermanos? Caldo con costillita. Este sancocho de pescado, delicioso. Ese ajiaco, delicioso. Y ese sancocho de gallina tan rico. Se me hace agua a la boca, ¿no? Por lo menos, y por lo menos, ¿a cuánto les gusta de ustedes la sopita de pasta? Mi esposita hizo ayer una sopa de pasta con macarrones, con alitas y costillar, para chuparse los dedos, deliciosa. Si no, pregúntenle a Gabriel, rica la sopa. Ahora quiero preguntarles, y quiero que habiliten los micrófonos quien quiera responder brevemente por razones de tiempo, ¿cuáles métodos de evangelismo conoce? Entonces, quien quiera habilitar su micrófono puede hacerlo. ¿Cuáles métodos de evangelismo conoce? Diga, pastor, yo conozco tal. A través del testimonio. A través del testimonio, hermana Merceditas. Claro que sí. Hermana Nidia. Buenas tardes. Elkin hace mucho tiempo hizo una papelería muy bonita y es muy bonito uno regalarle ese detalle a las personas y hablarle de Dios. Amén. Y la tenemos ahí en el templo, ¿no? Una cosita que se llama Sueños. Sueños. Hermano Elkin, que tiene esa capacidad también. Sueños. Gracias, hermano. Métodos de evangelismo, hermano Elkin. Sí. También por medio de los, o sea, cuando yo estuve en la asistencia hace mucho tiempo a la carismática, aplicábamos el sistema de las células en los hogares y pues por medio de ese sistema yo recuerdo que también se evangelizó mucha familia y muchos conocidos también. Amén, claro que sí. Las células, los grupos familiares, ¿cierto? Entonces tenemos 3. Mi hermana Mercedes ha dicho acerca del testimonio, la hermana Nidia acerca de folletos evangelísticos, papelería, el hermano Elkin acerca de grupos o células familiares, grupos en casa, como sea. Hermana Blanca Capazán alzó la mano. Hermana Blanca, cuéntenos. La transformación que Dios hizo en la vida, el cambio que hizo en la vida de uno, ¿no? El nacimiento, Amén. Nacer uno nuevo, en nuevo Cristo Jesús. Amén, hermana Blanquita, gracias. Entonces, la hermana Blanca también habla del testimonio, lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nosotros.
¿Quién más Yo, desea yo, yo. contarnos un método más, primo? Históricamente y dentro de los evangélicos, sobre todo, los eventos masivos, ¿no? Las campañas evangelísticas que nosotros vivimos de niños y en las que participamos mucho, ¿no? Claro que sí, primo. Yo me acuerdo que con el primo Israel íbamos a ver a Gigi Ávila. Eso, escuchar al Ah, puertorriqueño. No sabíamos qué función tendría Puerto Rico en el futuro. sí, cierto. Amén. También, bueno, Jorge Rasky. Yo me acuerdo de esas campañas de Luis Palau. Claro. Eso, hermanos, póngale el año 90. Ni siquiera yo sabía con quién me iba a casar, pero Luis Palau nos enseñó con quién me casaré. Mm, Entonces son métodos. También cuando éramos más jóvenes, yo recuerdo que íbamos a los eventos que hacía la Carismática, invitando a Marcos Witt, a Juan Carlos Alvarado, a los cantantes de esa época. Yo recuerdo yo que fui a un también. concierto de Dani Berríos, primo. Y ya quién escucha a Dani Berríos. Yo le cuento quién escucha a Dani Berríos. Esta semana nos acostamos de Dani Berríos. Aquí vamos los dos. Adriana, cuéntanos, Adriana. Hola a todos. Pues ya que estamos Hola. con la tecnología y que pues podemos tener a la mano la mayoría un smartphone, pues a través de los mensajes y de las charlas que se pueden establecer por medio del WhatsApp o de las videollamadas, sirve Claro. muchísimo para que uno pueda llevar un mensaje positivo y un mensaje de amor de parte de Dios. Gracias, Adriana. Sí, ahora, bueno, yo estaba hablando de la época de nosotros los viejitos. Adriana ya está bien moderna. Bien Z. Sí, sí, sí. Smartphone. Mire, yo veo que hay muchos de ustedes en las mañanas ponen versículos bíblicos, un mensaje, por ejemplo, Uber. Si Uber está con Edras, que aparezca por allí y manifiéstate. Uber pone la dosis diaria, hay de todo, hermano. El pastor Elías Hoyos, mi esposa envía la escarcha, ¿cierto? No porque sea de Frozen, Gisela. Porque es que mi mamá, la suegra, es Elsa. ¿Sabían eso? De Frozen. Entonces, ¿qué más ponemos? Lo de edificando sobre la roca esta semana. Hagan ahí la cuñita edificando sobre la roca, los versículos bíblicos, mensajes. Bueno, para evangelizar tenemos mucho, los medios masivos, ¿no? Ahora podemos utilizar Facebook, YouTube, podemos utilizar lo que sea para dar a conocer a Cristo. Métodos. Qué bueno, hermanos. Me gusta que ustedes participen. Me gusta mucho también el Entonces, método esos de son los Felipe, ¿no? métodos. Dime. El método de Felipe, que es uno encontrarse con una persona en el camino y caminando con él, ir hablando de lo que Cristo hace en la vida de las personas. Es qué entiende usted de su vida, qué entiende usted de sus necesidades, ir escuchando las necesidades de la gente e ir hablándoles del Señor. Amén. Claro que sí, el método de Felipe, y también hay un método Felipe, una Vea pues. estrategia de evangelismo. Por ejemplo, hay estrategias de folletos, de golpear en las puertas. Hay mucha estrategia, ¿no? Para evangelizar. Por los 10 mandamientos. Ahorita hay una que ustedes buscan en YouTube que se llama Living Waters. Yo no sé hablar inglés, perdónenme, pero es como así se dice, y es evangelizando a través de los 10 mandamientos. Te crees muy buena persona. Otra página muy buena es Yes He Is. Tiene a veces videos buenísimos sobre el evangelismo. Tú puedes enviar para que las personas conozcan de Cristo. Mejor dicho, hermano, el que ahorita no está, aunque sea enviando un mensaje de WhatsApp, le paso allí. Ahora, hermanos, quería compartirles esto, las imágenes, discúlpenme allí, campañas de niños, grupos familiares, conciertos, encuentros personales en la calle con amigos desconocidos, muchas cosas. Pero Dios no utiliza métodos, sino discípulos obedientes. Y yo escribí esto que son recursivos. Tenemos el caso del apóstol Pedro, ¿verdad? Tenemos, como decía Israel, el caso de Felipe. El caso de Felipe, que en la Biblia se reconoce como Felipe el Evangelista. Yo quiero que, por ejemplo, me ayuden a buscar versículos bíblicos. Para Pedro, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Alguno de los que no ha hablado, por favor, busque Hechos 2:41.
Otra persona busque Hechos 8, 4 y 5, hablando de Felipe, y Hechos 8, 26 al 28. Bien. Y otra persona de las que no ha participado busque Hechos 9, 20 para hablar de Pablo. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de modelos. Dios no usa, es decir, Dios utiliza a las personas que usan los métodos. Así de sencillo. Dios utiliza a las personas que usan los métodos. Es decir, cristianos obedientes, cristianos que le aman. ¿Sí? Anita, por ejemplo, nos dice en el chat, cuando me encuentro con mujeres tristes y entablamos diálogos, yo le comento del amor de Dios. Muy bien, Juanita Narváez. Cuando me encuentro con mujeres tristes, yo le comento acerca del amor de Dios. Entonces, estamos hermanos. ¿Quién tiene Hechos? Ya le digo el texto otra vez. Hechos 2:41. ¿Quién lo tiene? Habilita el micrófono y por favor lo lee. A ver. Amén. Amén, hermana. Hermana, Con Liz. por favor. Hermana Liz. Sí. Hechos 2:41, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Así que los que recibieron su palabra, se me perdió. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias, Liz. Así, ese nada más. Ok. ¿Cómo predicó Pedro? Bueno, ustedes van a tener que estudiar Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo, y luego cómo predica Pedro. ¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Cómo se imaginan ustedes el carácter de Pedro según lo que han estudiado en la palabra del Señor? ¿Pedro era suavecito? Pedro era fuerte, ¿no? Yo imagino que Pedro predicaba como el pastor G. Ávila, o el pastor Enrique Gómez. Pastor fuerte, así. Arrepiéntanse, conviértanse, no sabemos. En el estilo del escritor del Evangelio, no sabemos cómo era el carisma, la personalidad, cómo predicaban cada uno de ellos. Pero viendo la vida de Pedro en los Evangelios, era un hombre fuerte, valiente, un hombre aguerrido. Yo creo que ese era el estilo de Pedro. Y el método que utilizó, una campaña evangelística, ¿no? Entonces, 3,000 personas recibieron a Cristo ese día y siguieron firmes. Es lo tremendo de la obra del Señor. Cuando una persona entrega su vida a Cristo Jesús, va a seguir firme. Hoy día se critican mucho los eventos evangelísticos, las campañas evangelísticas. Ya eso no es la moda. Ahora, no sé, ahora es como las conferencias. Estábamos en una conferencia con el pastor y conferencista internacional, el doctor Daniel Gacharná, o con el apóstol Edras Garavito. Vamos a invitar al apóstol Edras Garavito. Ahora son conferencias, eventos así. Pero siempre ha habido personas que critican, ¿no es cierto? Eventos. Vamos a ver a Felipe. Entonces, ¿quién tiene el pasaje de Hechos 8, versículos 4 y 5? ¿Quién lo desea leer? Yo, pastor. Listo, mi hermana, hágale, léalo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Muy bien, hermana. Ustedes también, yo quiero que se tomen la tarea de leer la palabra del Señor, porque es necesario. Ahorita no tenemos tiempo para hacer una predicación expositiva, utilizando el griego y el hebreo, las herramientas hermenéuticas, diciéndoles quién era Felipe. Bueno, Felipe era uno de los diáconos, fue evangelista, sus hijas también fueron evangelistas, profetizas según el libro de los Hechos. Pero Felipe no era de los apóstoles. Vea pues, Felipe no estaba en la rosca del Señor Jesucristo. Felipe no era el apóstol Pedro, el fundador de la iglesia, no era Juan, no era Jacobo. Felipe era un diácono, un servidor a las mesas, pero era lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos muestra esto sobre el perfil del evangelista?
Muchos piensan que debe haber un perfil de la persona, un carisma atractivo como el apóstol Pedro, fuerte al hablar. Pero Felipe era un miembro de la iglesia como ustedes, hermanos y hermanas. Felipe era como Yesenia, así, sonriente, alegre. Felipe era como mi hermana Marlene, como Lida. Felipe como la hermana Jacqueline, como la hermana Merceditas. Un evangelista. Cada cristiano es un evangelista. Dice el texto allí que Felipe les predicaba a Cristo y predicó a multitudes. Dios hizo milagros a través de la vida de Felipe. Y aparece el famoso caso de Simón el Mago, que quiso comprar el poder de Dios, ya cuando cuando subieron a Samaria, Pedro y Juan. Pero ¿qué pasa en el versículo 26? Hermana Elizabeth, ¿lo tienes todavía allí? Versículo 26. ¿Qué pasó con Felipe? Bueno. Entonces, otro que tenga, Hechos 8:26. Pastor, ¿lo leo? Yelitza. Sí, hágale, hermana Yelitza. ¿Solamente el 26? Al 28. Al 28, mi hermana. Ok. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. También hasta el 29, llega el 28. Hermano. El 29 también, por favor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate en ese carro. Gracias, hermana Acudiendo Yelitza. Felipe lo oyó y leí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, por favor. ¿Sí? Les voy a dejar la tarea, que lean la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, Felipe al principio, el evangelista, el diácono, el miembro de la iglesia, el raso. Hermanos, Felipe estaba en multitudes. Y luego, ¿qué pasó? El Espíritu Santo le dice a Felipe, vete a otro lado. Ahora te vas a ir a hablarle a una sola persona, al etíope, al africano, al eunuco, que también quería conocer la salvación por medio del Señor Jesucristo. Ahora nos falta Pablo. Bueno, tenemos a Pedro. Pedro era el rústico. Felipe era el miembro de la iglesia, el evangelista. Y Pablo, ¿quién era? Bueno, Pablo era el fariseo, el intelectual, el celoso judío, el políglota, hablaba digamos, hebreo, arameo, latín del Imperio Romano y griego, el idioma común. Pablo era el gomelo, tenía riquezas, no lo sabemos. Quiero que alguien lea Hechos 9:20. Y lo que quiero mostrarles es que no hay un perfil definido para el evangelista, sino solamente cristianos obedientes. Esa es mi idea. ¿Listo? ¿Quién quiere leer Hechos 9:20? A ver. Diga, pastor, yo. Pastor, ¿me escucha? Yo. Sí, aunque hubo dos ahí. ¿Alguien dijo, pastor, me escucha? Jacqueline. Jacqueline. Y es que no sé si me escuchan fuerte o lejos. Bueno, buenas noches. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué le pasó a Pablo antes? Lean sus Biblias. Ya lo conocemos muy bien. ¿Cómo fue que Pablo, el perseguidor de la iglesia, se encontró con Jesucristo? Quiero agradecer a la hermana Carmen y a la hermana Jacqueline por decir, yo quiero leer. Y dice que tuvo un encuentro con Jesucristo, luego se encuentra con Ananías, su ceguera física y espiritual es quitada, se bautiza, recibe el Espíritu Santo,
Y enseguida, Pablo no lo pensó dos veces. Era un recién convertido. Pablo era como los sacerdotes católicos que han predicado de la Virgen, han predicado del Papa, han predicado de los sacramentos católicos. Pablo era ese. Haciendo una actualización de Pablo, era celoso de su religión, pero tuvo un encuentro con Cristo e inmediatamente predicaba a Cristo y decía, ¿no era este el que era enemigo de los cristianos? Decía la gente. Evangelismo. Métodos. El de Pedro, multitudes. El de Felipe, multitudes extranjeras, que eran los samaritanos, naciones odiadas por los judíos, y también evangelismo personal. Era el método de Felipe, fue el método de Felipe. Y Pablo se metió a la Iglesia Católica. No, mentiras. Pablo se metió en su nación, a los judíos, y luego a los gentiles, hermanos, a nosotros, para mostrar a Jesucristo como Salvador. Entonces, le pregunto yo le pregunto a usted, dirían por ahí, yo le pregunto, ¿será que nos hemos aferrado a decir, yo necesito un método? Pastor, enséñenos un método para evangelizar. Pastor, hagamos una capacitación especial para evangelizar. ¿Cuál es el método de moda? ¿El método Felipe? ¿El método reformado? ¿El método pentecostal, carismático? ¿Cuál es el método? Mire que hoy muchos defienden métodos. Y muchos defienden el método de persona a persona porque dicen que es el más bíblico. Hermanos, mentiras. No hay métodos más bíblicos que otros. Quiero decirle esto. Mira allí la siguiente imagen. En el evangelismo y el discipulado. Los métodos deben ser utilizados de acuerdo a los principios y la ética bíblica. Los métodos deben ser utilizados de acuerdo a los principios y la ética bíblica. Y abajo dice aquí, mire, antes de criticar, debemos conocer qué dice la Biblia, no qué dice el pastor de moda, el que nos gusta ver en YouTube, ese que a usted le fascina poner ahí en YouTube. No, antes de criticar, debemos conocer usted y yo qué dice la Biblia al respecto. Amén. Eso es importantísimo. ¿Por qué, hermanos? Yo quería decirles acá, ya vamos finalizando nuestra sesión de hoy. Hermanos, no debemos satanizar ningún método de evangelismo. Por ejemplo, un ejemplo de esto son las críticas destructivas que se realizan en contra de hermanos de otras iglesias que hacen obras de teatro. No es que las obras, yo he escuchado pastores que dicen que es que en el púlpito no se deben hacer obras de teatro, porque es que el púlpito debe ser para predicar expositivamente la palabra de Dios. Hay hermanos que critican los conciertos. No, es que es mover las emociones, mover el cuerpo, el esqueleto. Por supuesto, ustedes leyeron antes, principios bíblicos, ética bíblica. O sea, no hacemos cualquier cosa. No vamos a traer bailarinas para evangelizar. Por supuesto que no. Pero sí hay tiempos cuando la música puede ser utilizada como una herramienta para exponer el evangelio. No mi doctrina personal, sino el evangelio. O en ocasiones también se ataca a la oración de fe. Es algo muy contemporáneo. Muchos pastores atacan la oración de fe. ¿Cuántos de ustedes ahí en Roca de la Eternidad, cuando estaba el pastor Jairo Papá, entregaron su vida a Cristo y repitieron una oración con el Jairo Padre? Amén. Levanten la mano allí, eso, amén. Por lo menos alguien dijo, hermana Blanquita, que dijo amén. Levanten su mano ahí en la cámara, mi hermano, y repita conmigo: yo entregué mi vida a Cristo haciendo la oración de fe. Y aunque bíblicamente la oración de fe, el repetir una oración, no salva, eso no salva, pero el hacerla de corazón, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso trae salvación. Y son herramientas
Son métodos que Dios ha permitido que se utilicen. ¿Para qué? Para evangelizar y para que las personas sean salvas. Por eso usted encuentra un hermano que dice, no, es que nosotros tenemos el método. Hay hermanos, hay una película, ¿no? Así, cuestión de método. Hay hermanos que le van a decir, es que el método es este. El método tiene que ser abriendo el Evangelio de Juan. Ese es un solo método entre muchos otros. Y de pronto a ese hermano le funcionó. Digo que le funcionó porque le funcionó a este hermano, porque claro, vio resultados, pero a otros les ha funcionado por la gracia del Señor, porque es el Señor quien salva, utilizando hombres como nosotros. Yo quiero dejarle ese pensamiento. Es Dios quien salva utilizando hombres imperfectos y métodos imperfectos. Es Dios quien salva, pero nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Cómo le parece esto, hermano y hermana? Por eso, ya vamos a ir finalizando. Por eso, ¿cuáles son sus temores para ser discípulos? Algunos somos perezosos, otros nos falta integridad, otros tienen una teología inactiva. ¿Qué quiere decir teología inactiva? Que nos gusta hablar de evangelismo, pero no lo hacemos. Es como el que le gusta hablar de cocina, pero no sabe hacer ni un huevo frito. Otros es por ignorancia de su función, es decir, piensan que el evangelismo tiene que ser del pastor y de los líderes. No, el evangelismo es de los discípulos de Cristo, es decir, toda la iglesia. Y otros, lamentablemente, falta de compasión. No tenemos ese amor por el perdido. O a veces, como decimos acá, aquí no puse uno, y es que a veces nos da temor. Bueno, ahí tenemos varios temores. Por eso, conclusión, hermano. Dios utiliza nuestra identidad personal para cumplir su propósito redentor. Hermana Mercedes, la felicito porque Dios la utiliza a usted como es, y yo la amo como ustedes, hermanita Mercedes. Dios utiliza nuestra identidad personal para cumplir su propósito redentor. Daniel, Yesenia, Lida, Liz, hermana Carmen, primo Israel, Adriana, hermana María del Carmen, hermano Elkin, hermana Marlencita. Dios utiliza su identidad personal para cumplir su propósito redentor. Por supuesto, es bueno que usted aprenda métodos, pero que los use. Es como el que aprende repostería, pero solo para echar chisme. ¿Verdad? Entonces, hermanos, yo quiero que usted entienda esto. Dios lo utiliza. Dios lo quiere usar poderosamente. Solamente dispóngase en las manos del Señor y obedezca. Amén. Amén. Entonces vamos a orar para finalizar esta sesión del día de hoy. Hermana Blanquita, ¿qué nos quiere decir brevemente, hermana Blanquita? Ya nos queda un minuto. Pues no, muy contenta aprendiendo lo del discipulado, a mí me gusta. Y pues yo también he discipulado a las personas, les hablo de mucho de Dios, de lo que he aprendido y lo que Dios ha hecho conmigo y con mi familia, aunque tengo tantos problemas a veces, pero bueno, ahí sigo de la Amén. mano de Dios y aprendiendo. Aprendiendo, hermana. Seguimos aprendiendo. Es importantísimo. Nunca dejaremos de aprender. Así que yo le pido el favor que usted diga al Señor, gracias porque tú me vas a usar para llevar muchos niños, jóvenes, hombres, mujeres delante de tus pies a través de mi obediencia, utilizando 1, 2, 3 métodos o utilizando mi personalidad, pero siendo obediente. Amén. Les invito a orar, hermanos. ¿Me parece? Habiliten sus cámaras y oramos. Ahí está Lady Arias, Juanita Narváez con la cámara, mi hermana Marlene siempre tan elegante, atrás tiene un osito, la hermana Marlencita. Vamos a orar y ya nos vamos. ¿Listo? Padre, queremos pedirte, Señor, que avives tu iglesia y que quites de nosotros, nos guíes a vencer todo paradigma y estereotipo referente al evangelismo. Que las personas te conozcan a través de nosotros y a través de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.